Última pregunta de Katia Gutiérrez de Canal N. Ministro, buenas tardes. Permítame, sé que ha explicado y ha leído este informe de inteligencia, pero queremos saber si podemos tener acceso a este documento, a este informe de inteligencia que sugiere la inmovilización social, por lo menos que nos dé alcance respecto a la fecha y a los detalles o más detalles de este documento. Y mi segunda consulta es, ¿por qué el presidente de la República entonces, si no iba a firmar un decreto supremo porque iba a entrar en vigencia al día siguiente de su publicación, se retiró del Congreso? ¿Estaba él incómodo por lo que le estaban diciendo los congresistas? ¿Por qué se retiró de manera tan apresurada? Un poco para que nos explique eso. Y a la ministra de Trabajo, aprovechando su presencia aquí, se ha cuestionado mucho el incremento del sueldo mínimo y algunos especialistas consideran que se debería trabajar más para reducir la informalidad. Quería saber si tiene algunas propuestas respecto a ello. Muchas gracias. Gracias. En cuanto al presidente, ¿por qué se retiró? Claro, una serie de imaginaciones, ¿no? Una serie de lucubraciones al respecto, ¿no? Y siempre hay que buscarlo algo que sea negativo para el presidente, pues no los actos positivos. Y bueno, esa es la actitud de la prensa y está bien. El presidente se retiró precisamente para ver, ¿no?, la derogación de este decreto supremo, ¿no? Analizando, por supuesto, en su oficina, determina que no tiene ninguna utilidad ya la derogación del decreto supremo por la razón que le acabo de mencionar, que es una razón jurídica, que ustedes tampoco lo saben y tienen que consultar. La ley se publica, el decreto supremo de derogación, si hubiese publicado, no entraba en vigencia inmediatamente, sino al día siguiente de su publicación. Entonces, si entraba en vigencia al día siguiente de su publicación, no, ya no tenía objeto la derogación, porque en ese momento, no, o sea, en la 00 horas del día miércoles, no, ya el decreto perdía su vigencia. Quizás alguien de ustedes quiere, el ministro de Justicia les va a decir algo. Sí, como lo ha explicado nuestro premier, sin lugar a dudas, una norma se deroga por otra norma en la forma preestablecida por ley. Y no tenía ninguna utilidad jurídica emitir un decreto supremo de derogatoria, por lo que se tiene que publicar, y de acuerdo al 103 de la Constitución dice que toda norma rige al día siguiente de su publicación. Lo segundo es que hay una derogatoria implícita en la voluntad del presidente luego del diálogo con el Congreso de la República. Y esa derogatoria es tan implícita que no ha existido un solo acto de represión sobre la base del estado de emergencia y la inmovilización social. Y como lo dijo nuestro ministro de Cultura, se escucha a la población, se atiende sus pedidos, pero mediante una protesta pacífica. Y lamentablemente el día de ayer, pasadas las 4 de la tarde, esa protesta no tuvo el objetivo que perseguía. Y por eso es que hacia adelante creo yo que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa van a tener que redoblar los informes de seguridad, de inteligencia, porque no podemos cerrar los ojos a una realidad. Hay grupos infiltrados que pretenden desestabilizar el país. Y hay voces altisonantes que asusan, instigan a este propósito. Creo que la clase política que encarna la voluntad del pueblo tiene que ponerse de acuerdo en mandar mensajes de tranquilidad, de paz para la población. Y nuestros amigos de la prensa, en los que también hay heridos como consecuencia de estos actos violentistas, deben colaborar con ese propósito. La ministra Con relación al tema del informe, el informe de la Dirección Nacional de Inteligencia es un informe clasificado que tiene el estado de secreto, es un informe de Estado, que por supuesto se nos fue expuesto momentos antes o previos a el debate en el Consejo de Ministros. Pero sí, en virtud de ese informe clasificado, es que la Policía Nacional del Perú toma la determinación de emitir un oficio que contiene toda la recomendación que ha leído el Premier al inicio de la conferencia de prensa. La ministra de Trabajo.
Primero, saludar a todos los señores periodistas, por su intermedio, a todo el Perú que nos viene viendo a estas horas de la tarde. Agradezco la pregunta sobre la remuneración mínima vital. Debo indicar también que somos el penúltimo país en Latinoamérica respecto al sueldo mínimo. Estamos detrás de Brasil, México, Ecuador, Colombia, Paraguay, Bolivia, Argentina, Chile y Uruguay. Después de 4 años, que es el periodo más largo, se ha dado el aumento de la remuneración mínima vital. Un periodo similar de 4 años de demora fue del año 2012 al año 2017. Los criterios para que se dé el aumento de la remuneración van de acuerdo a tasa de crecimiento, tasa de desempleo, tasa de informalidad, la ratio entre la remuneración mínima vital y la remuneración promedio. Respecto al tema de informalidad, el Perú tiene hace 30 años una informalidad que va entre el 70 y el 80%. Cuando hablamos de informalidad laboral, también tenemos que ir entrañablemente a la informalidad que tenemos, por ejemplo, en materia tributaria. Somos un país que tiene una de las menores tasas de presión tributaria, es decir, nuestros hermanos, nuestras hermanas no están acostumbrados a tributar. Un error de muchos gobiernos probablemente. ¿Por qué? Porque no se traducen en obras públicas. El ciudadano de a pie no ve que los tributos que le da el Estado sean en mejores colegios, en mejores carreteras. Entonces, no está la cultura tributaria, que es un tema que el gobierno trata de revertir, por supuesto. Y justamente desde el Viceministerio de Promoción del Empleo, nosotros hemos aprendido con programas multisectoriales que van desde grupos de trabajo como Huiñay y Guarmi, que por ejemplo trata de mejorar el tema de formalidad del sector mujer. O con lo que antes se conocía como jóvenes productivos, que está dentro del programa de empleabilidad para insertar a los jóvenes a la formalidad. Asimismo, desde el Ministerio de Justicia, con un convenio que tenemos desde el año pasado con cárceles productivas, porque finalmente el objeto de la resocialización es que estas personas que están recluidas puedan salir, pero puedan salir trabajando y no robando, no cometiendo delito, y puedan insertarse también al mercado laboral. Agradezco la pregunta porque creo que al menos nos da un respiro en una situación tan compleja en estos momentos para el país, y quiero dirigirme justamente a todos ellos, a todos los peruanos y las peruanas que nos están viendo, para decirles que necesitamos fortaleza, necesitamos unidad y necesitamos que el Congreso de la República y que el Ejecutivo puedan trabajar en consensos. Y a veces nos queda tan corto el término consensos porque la realidad práctica nos ha demostrado que muchas veces es verso. Pero hoy más que nunca la clase política tiene que dar muestras de unidad. Muchas gracias por la pregunta, señor periodista. Hay otro cuestionamiento que se pretende hacer de carácter técnico al incremento de la remuneración mínima vital. La ministra de Trabajo ha sido muy clara respecto a las consideraciones de orden técnico, pero se dice por ahí, por los especialistas que ustedes han mencionado, que el Consejo Nacional del Trabajo no se habría pronunciado. Existe un precedente del año 2007 en el que se establecen los requisitos y presupuestos para incrementar la remuneración mínima vital. Parece que los especialistas no han consultado ese precedente, de tal forma que todos los requisitos para este propósito que alivia la carencia económica de nuestra población mayoritaria están cumplidos. Y creo que es una deuda histórica, lo dije en algún momento, que los ciudadanos de a pie tengan una remuneración mínima vital, por lo menos dentro de los ratios internacionales. Creo que es conveniente informarles también que en cuanto a conflictos sociales, si se mencionan los conflictos mineros, no, hemos resuelto todos los conflictos en el corredor minero de Las Bambas, que es un corredor inmenso. No descartamos que en algún momento se pueda presentar otro conflicto, no lo descartamos. Pero ¿cómo lo estamos resolviendo? Lo estamos resolviendo mediante el diálogo. En Cuajone, ¿no? El pozo 95, no, en Cuajone, Moquegua, hay un conflicto que también no estamos a punto de resolverlo. Es el único que nos queda. Porque el penúltimo que nos quedaba, que es el pozo 95, que produce 20,000 barriles diarios de petróleo, se ha resuelto esta mañana. Esta mañana lo hemos resuelto mediante un diálogo entre Perú Petro,
las comunidades y la empresa, ¿no?, que explota este pozo 95, ¿no? Siempre se menciona que no se resuelven esos conflictos. No sé por qué. Díganos, o los que dicen que no se resuelven esos conflictos, que nos digan con toda precisión cuáles son. Porque ahora el único que queda pendiente es el de Cuajone, en Moquegua, que estamos a punto de resolverlo también, ¿no? Repito, no descartamos que se produzcan otros conflictos. Somos una sociedad, en una sociedad hay conflictos, y más todavía en esto de la explotación minera, o también del petróleo, hay conflictos, ¿no? Se producen conflictos y los resolveremos civilizadamente mediante el diálogo. Solamente si no se puede resolver ya mediante el diálogo, si ha llegado a una última instancia y no es posible, entonces no tendremos que aplicar la ley, no tendremos que aplicar el Estado de Derecho. Les agradecemos muchísimo. Será hasta otra ocasión. De esta forma damos por concluida la conferencia de prensa. Agradecemos la participación de los medios de comunicación y la presencia de los ministros de Estado. Muy buenas tardes. Bueno, pues parte de la conferencia de prensa donde Aníbal Torres hoy dio a conocer qué es y cómo la verdad debe prevalecer. Pedro es culpable hasta de la guerra de Rusia, ¿no? Pero sépanlo bien, muchachones fujimoristas, no les va a ligar nada. Querer poner al pueblo contra Pedro. ¡Qué tal osadía, por Dios! Bueno, es comprensible la desesperación, pero allí pues veremos cómo avanza todo esto. Gracias por sintonizarnos, muchachones.